el segundo templo. Entonces, como la gente del campo no podía ir a Jerusalén todo el tiempo para que le enseñen los Cohen las escrituras en el templo, eran los rabinos y especialmente los perushim, los fariseos, los que se acercaban al camino y les enseñaban las clases de Torah. Es por eso que se hace el Mismor Letodá, pero el Mismor Letodá es un canto de agradecimiento cuando uno entra al santuario. Y esto lo cantaban antes de oficiar los servicios en el templo, diariamente cantaban el Mismor Letodá. Y luego empezaban con sus actividades y también aprendían enseñanzas que se impartían en el santuario. Obviamente esto estaba más relacionado para personas que vivían en Jerusalén o en las cercanías de Jerusalén y además piadosos, lo cual no era todo el pueblo. La mayoría del pueblo tenía sus oficios, tenía sus trabajos y algunos eran agricultores, como decíamos. Así que el mecanismo que utilizó el movimiento Perushim fue ese de acercar la Torá a la gente del campo, y ellos salían al encuentro de la gente que salía de sus, vamos a decir, de sus parcelas, encontraban un lugar común, se sentaban a los pies de su maestro, de su rabí, y el rabí les enseñaba Torá. Y el Talmud rescata eso, y por eso establece que es bueno antes del estudio de la Torá declarar el Mismor Letodá, es un canto de agradecimiento antes del estudio de la Torah. Pero evidentemente este Teilín tiene que ver con el santuario. Esto ya entrando en sí tiene que ver con el santuario. Y los cánticos que se hacen al Eterno se llaman Halel en hebreo. eh, Son generalmente agradecimiento. Eh, Recordemos que no es muy común en las sinagogas, no es muy común en las sinagogas hacer muchas peticiones, más que todo es cantos de agradecimiento y fortalecimiento de nuestro servicio. Eso es algo que tenemos que ir nosotros cambiando. ¿Dónde es que le hacemos al Eterno nosotros peticiones? Eso lo hace cada uno de manera personal en su servicio diario de rezo. Entonces, estos cánticos tienen por objetivo agradecer, loar, exaltar, magnificar, elevar adoración por encima de las adoraciones creadas. Todo lo que repetimos en Shabbat es lo que se hace con el mismo Letodá. Es un canto de agradecimiento, un teilín de agradecimiento y, bueno, la gente común lo hacía antes del estudio de la Torá y los Levim y los Kohanim lo hacían antes de empezar los servicios en el santuario. Ese es el orden o el entendimiento que tenemos con relación al mismo Letodá. Hay otras plegarias para el estudio de la Torá. El otro día leímos una del Arizal. Vamos a buscar algunas plegarias que son muy bonitas para poder también comenzar el estudio de la Torá. No hay una norma general para, para decir con esta plegaria nosotros empezamos el estudio de la Torá. Por eso los sabios de la Gran Asamblea han establecido el Birkat HaTorá como una norma general en todos los lugares donde se va a estudiar la Torá, siempre bendecir al Eterno por habernos dado la Torá y porque nos vamos a dedicar a su estudio. Eso sí está normado, generalizado, pero individualmente a eso hay otro tipo de oraciones, otro tipo de plegarias de pilot que se hace para poder iniciar un estudio. Eh, y por eso vamos a tratar de ver algunas que he escuchado que son muy interesantes para poder también nosotros incorporarla. El Mismor Letodá no está normado, sino que está recopilado en el Talmud como una de las prácticas que se hacía. Y cada escuela o cada rabino establece la manera de cómo iniciar el estudio de la Torá. Bueno, nosotros de momento lo estamos haciendo con el Mismor Letodá porque es un teilín de agradecimiento y luego hacemos el Birkat HaTorá. Entonces, con esas dos maneras, o sea, si lo supiéramos cantar el Mismor Letodá, si supiéramos la letanía, hay letanía, lo vamos a poner en el grupo, hay letanía, pero eso es cantar al Eterno, exaltar al Eterno.
Cuando se habla de adorar o servir al Eterno, a veces es cantando, exaltando su magnificencia, eh, su elevación, su pureza. Eso es algo que tenemos que hacer. Y como dicen por ahí los rabinos en la actualidad, una forma de ser espirituales es con algo bien práctico. O sea, para ser espirituales nosotros no necesitamos conocer toda la Torá. La forma práctica de una persona que es espiritual es agradecer al Eterno. Cualquier plegaria, cualquier tefilá que nosotros hagamos al Eterno de agradecimiento, eso ya nos vuelve a nosotros espirituales. O sea, que el concepto de espiritualidad no es algo, vamos a decir así, súper emocional. No, no. Es algo práctico. Con cada cosa práctica que aplicamos en la Torá, somos espirituales. Y el agradecer al Eterno es una de las partes, o es una de las formas de entender quién es espiritual y quién no. Por eso el mismo Le Todá es un canto de agradecimiento al Eterno. Así que por eso lo hacemos antes del estudio. Pero como les digo, vamos a ir publicando algunas otras plegarias a fin de que eh, podamos cada uno de nosotros desarrollar nuestras tefilot antes del estudio. ¿Ya? Pero está en el Talmud que el mismo Le Todá era en algunos círculos del pueblo judío, sobre todo después de la destrucción del segundo templo, era una práctica no generalizada de un sector del judaísmo, pero que lo hacía y lo hacía antes del estudio de la Torá. Y después del mismo Le Todá venían las plegarias por la Torá. Y como decimos, el Birkat HaTorah son plegarias que la Gran Asamblea empezó a estructurar para uniformizar un servicio en todas las comunidades. Así que por eso nosotros empezamos con el Morle Toda y luego el Birkat HaTorah. Vamos a ir esto que les estamos explicando se va a ver en Introducción al Judaísmo, como dijimos, pero todavía no estamos en esa etapa. Eso va a ser, imagino que para el año ya se van a empezar a ver ese tipo de literatura. Pero lo vamos a ir comprendiendo. De momento empezamos con el mismo Le Todá. Si alguno encuentra otra tefilá, otra plegaria para iniciar el estudio, bienvenido. La analizamos y la compartimos, no hay problema. Todo lo que sirva para exaltar, reverenciar, loar, glorificar, magnificar a Hashem es ideal para nosotros. Nos sirve. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos los que ya se acaban de incorporar. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Estamos en el estudio, estamos comenzando el estudio de la Parashá. La Parashá se llama Terumá. Y bueno, ahí pueden ver ustedes los temas. Esta es la temática. En la primera liyá, y que está en Bereshit 25 del 1 al 16, este es el pasaje que va a dar inicio al nombre, ¿no? Al nombre de esta Parashá. Es la orden general de la construcción del Mishkan, un santuario, y la orden de la construcción del arca y sus accesorios. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar en este punto, a no ser que ustedes tengan algún tema que quisieran compartirlo con nosotros. Sería muy interesante. No pudimos publicar antes este material. Estos temas no estaban en Santa Cruz. Y bueno, hoy lo pude publicar. Entonces esperemos que si usted tiene algún tema con relación a la Parashá Terumá y quisiera compartirlo, adelante, puede comenzar y mientras preparamos todo lo demás. Yo voy a ir preparando el ISOR para que podamos cada uno de nosotros eh, desarrollar la temática, ¿no? Si alguien tiene algún tema preparado, tal vez nuestra hermana Emily de Ecuador. Hace mucho que no la escuchamos. Shalom, shalom. También, bueno, la estamos viendo nuestra estimada Ana María Bautista. Shalom, bendiciones. ¿Cómo está mi hermana? Espero que esté todo bien, compañía de toda su familia. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qué bueno que está nuevamente con nosotros. Está también nuestro hermano Pablo, Pablo Rojo y Pablo Gabriel. Baruch Hashem. Nuestra hermana Maritza.
Moshe también, Shalom, Shalom, nuestro estimado Moshe o Moisés, Baruch Hashem. Bueno, si alguien tiene algún tema que quisiera desarrollar, adelante, de lo contrario vamos a ir haciéndolo temáticamente a medida que vayamos leyendo. A medida que vayamos leyendo vamos a desarrollar. Ok, esta es una de las porciones que son fundamentales de entenderlas. Son muy bonitas para estudiarlas, pero sobre todo para comprenderlas. Esta para allá nos va a hablar de... ¿Se acuerdan que en un momento dijimos que el libro de Shemot tiene como finalidad 3 puntos importantes? No son los únicos, son importantes. Hay otros temas que, bueno, en realidad todos los temas son muy importantes, pero específicamente los temas que se desarrollan en el libro de Shemot se van a basar en cómo empieza la esclavitud, cómo sale liberado el pueblo de Israel, la entrega de la Torá, pero todo eso apunta, o sea, a salir de la esclavitud, de la cautividad, eh, y recibir la Torá, todo eso apunta a que la presencia del Eterno esté nuevamente con su pueblo. Entonces, en esta porción de la Torá, para Terumá, el objetivo, bueno, no el objetivo, sino la temática es que nosotros podamos relacionar este evento muy importante, la construcción del Mishkan. Queremos aclarar nuevamente este tema de la construcción del Mishkan no viene de forma cronológica en la narrativa de Shemot, del libro de Shemot. No viene en forma cronológica. Es decir, cruzaron el Gansuf, luego fueron al monte Sinaí 50 días después, o 47 días después fueron al monte Sinaí y recibieron la Torá, y luego de la Torá vinieron los decretos, los juicios, las sentencias. No, eso no sucedió así. O que alguien pueda decir luego de las sentencias vino la construcción del santuario. No, en realidad lo que vino fue la entrega de las Haseres Hadibrot, los 10 mandamientos. Sube Moshe y 40 días y 40 noches a Har Sinaí, al monte Sinaí, y después de esos 40 días y 40 noches, si estamos hablando cronológicamente, el pueblo de Israel va a cometer el pecado del becerro de oro. Luego del pecado del becerro de oro baja Moshe y reprende al pueblo, sube otros 40 días y 40 noches a buscar el perdón de Hashem, que perdona a su pueblo, lo consigue, y luego de que lo consigue, va a suceder que el Eterno inclusive le va a dar recién le va a mostrar cómo es que se va a construir el Mishkan. Entonces, esta sección, el capítulo 25 de Shemot, no es cronológico, es temático, es decir, el orden que eligió Moshe para relatarnos las enseñanzas de la Torá no se basan en un orden cronológico. Esto va a suceder después del pecado del becerro. Lo que vamos a estudiar hoy sucede mucho después del pecado del becerro de oro, pero hasta el momento no hemos hablado del pecado del becerro de oro porque Shemot lo va a tocar más adelante. Bien, esto ya lo habíamos explicado también en Parashah Mishpatim, estamos recordando simplemente. Entonces, no tratemos de entender las escrituras como si fuera un libro de historia, porque no es un libro de historia, es un libro de enseñanza, son libros de instrucciones. Y Moshe consideró que este capítulo es mucho más importante tenerlo en esta etapa para luego hablar del becerro de oro. Ok, entonces hoy vamos a empezar a hablar sobre la construcción o los aportes que se van a hacer, las ofrendas que se van a hacer para la construcción del santuario. Aquí hay que también aclarar algo. Este no es el templo.
este es un santuario móvil. En español, las versiones en español le van a llamar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es un santuario móvil, es decir, se mueve juntamente con el campamento. Todo el tabernáculo corresponde en las 12 tribus de Israel y el santuario móvil, ¿ya? Entonces lo que se va a hablar en este momento es cómo se va a motivar, cómo se va a dar esta iniciativa para la construcción del santuario. Y esta construcción del santuario es para un santuario móvil, un santuario que se iba a mover a lo largo de 40 años en el desierto. Así que también es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque mucho tiempo después de que inclusive entren a la tierra prometida, va a ser el rey Shlomo, el que conocemos como Salomón, el que va a construir la casa para Hashem, una casa que va a ser fija, ya no se va a mover de un lugar para otro. Bueno, dicho eso, entonces ya estamos en condiciones de poder abordar lo que va a ser esta clase. Bien, vuelvo a reiterar, ¿alguien tiene algún tema que quisiera compartir con nosotros de la parashá? Si no, vamos a ir desarrollando la temática de acuerdo a la lectura. Ok, nadie levanta la mano, vamos a continuar nosotros entonces desde este lugar. Comienza la parashá diciendo... ¿alguien levantó la mano? No lo estoy viendo, sí. Adelante, adelante, adelante. Shalom, shalom para todos. Sí, quería vertir una pequeña introducción a lo que es esta parashá y con respecto al tema que tocó y que tocan también los sabios. Y es con respecto al tema de que la Torá no abarca sucesos eh, que ocurren de manera cronológica. Y en ese sentido, así como lo estaba explicando, este evento es posterior a lo que ocurre luego con el becerro de oro que está en las porciones más adelante. Y solamente quería aclarar de que por qué está narrado así en la Torá. Es porque eh, el ser humano, el Ben Adán, el ser humano, siempre va a tener la tendencia al error. Si bien su objetivo es la espiritualidad, si bien su objetivo es elevarse, conectarse con su creador y perfeccionarse, pero siempre en ese transitar va a tener errores, va a caer. Y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, esto de caer, no es el tema de caer por ignorancia o por negligencia, sino un esfuerzo que uno está haciendo, pero como tiene una tendencia natural egoísta, una tendencia adversa a lo que es lo bueno, lo correcto, y el ser humano tiene que luchar ante esta fuerza que está dentro de él. Muchas veces dentro de la espiritualidad siempre van a haber algunos bajones, algo que nos va a limitar. Y con respecto a esto es que la Torah viene a narrar este evento antes del error del pecado del becerro de oro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Eterno anticipadamente entiende que podemos errar, entiende que podemos fallar, pero Él es el que antepone a nuestro error una solución, una alternativa. Y es esto específicamente lo que el Eterno va a poder explicar en esta parashá a través de la narración de la Torah, de que mientras se eleve una ofrenda a Hashem de corazón, entonces se va a poder rectificar lo que se cometió como error. Y tal vez ese es uno de los mensajes profundos de por qué antecede esta porción de la Torá a lo que es la transgresión del pecado del becerro de oro. Entonces, dentro de nuestro crecimiento espiritual,
siempre o tal vez muchas veces no vamos a alcanzar el objetivo máximo. Ese siempre va a ser la meta, pero el creador siempre va a poner una solución. El creador siempre va a poner un medio en el cual nosotros tengamos para poder crecer espiritualmente y fortalecernos. Entonces, ese punto lo vi muy importante de por qué anteponen los sabios y dan su criterio y su opinión acerca de esta para allá, ya que no está narrada de manera cronológica como usted lo está explicando. Muy bien, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, entonces vamos a comenzar a desarrollarla y antes vamos a ver cómo terminó la anterior porción, el capítulo 24. Okay. Capítulo 24 termina hablando, Moshe llegó en medio de la nube y ascendió a la montaña, y Moshe estuvo en la montaña durante 40 días y 40 noches. Obviamente esto va a suceder antes del becerro de oro. El capítulo 24 de Shemot es antes del pecado del becerro de oro. Pero cuando vamos al capítulo 25, estamos ya después del pecado del becerro de oro. Ese detalle, hay un paréntesis que está haciendo Moshe Rabenu entre el capítulo 24 y el capítulo 25. El paréntesis es el pecado del becerro de oro, que no lo vemos. Estamos saltándonos a mucho tiempo después. Entonces, Shemot 25.1 dice, el Eterno habló con Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para mí, interesante, para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Bueno, aquí tenemos mucho material, mucho shiurim para poder desarrollar. Primero, es que aquí el Eterno le va a pedir a Moshe que exprese esto, ¿no? Le va a hablar a toda la comunidad de Israel, esa comunidad que está, debemos entender nosotros que la comunidad en el pueblo de Israel sabe que ha cometido una falta, sabe que el Eterno quiso destruirlo, ellos no están tan convencidos de que el Eterno los perdonó, no tienen la certeza. Esto de la certeza recién lo van a poder percibir en Parashá Vaikra. Cuando empecemos a estudiar Parashá Vaikra, ahí va a llegar el momento y la certeza de los hijos de Israel de que Hashem los perdonó. Entonces es muy interesante tomar en cuenta ese detalle. El pecado del becerro de oro fue un acto de idolatría, fue manifestar todavía en su forma de vivir, a pesar de que ya estaban libres, una forma de vivir como en la cautividad de Egipto, porque Egipto era el centro de la idolatría, era el centro de la hechicería y el centro, algunos inclusive dicen, de la lujuria. Entonces, a pesar de que la comunidad de Israel, todo el pueblo de Israel ya salió de la cautividad de Egipto, por lo menos los que estuvieron con Moshe Rabenu, salieron de la cautividad de Egipto, pero aún sus acciones estaban, y su entendimiento, sobre todo el entendimiento de ellos no estaba purificado. Ellos todavía pensaban que la divinidad o el contacto con la divinidad se podía dar por medios físicos, por medio de imágenes, por medio de la idolatría. Por eso, después de haber escuchado los haceres Hadibrot, los 10 mandamientos, el pueblo de Israel hizo este grande pecado, ¿no? El pecado del becerro de oro. Y además le van a decir a la comunidad, aquí Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, pensando que Moshe había muerto. Entonces hay que entender el contexto de estas palabras que Hashem le quiere transmitir al pueblo por medio de Moshe.
cuando dice el Eterno habló con Moshe, aquí nosotros tenemos que entender que es la compasión, el amor de Hashem, es la bondad, la misericordia. Es Hashem el que está interesado también en restablecer esa comunión con los hijos de Israel. Y como explicaba hace un momento el Moré Pablo, el Eterno está dando medios. El Eterno va a revelar unos recursos, unos medios para que el pueblo de Israel pueda restablecer esa conexión nuevamente con Hashem. Pero cuando dice Hashem habló con Moshe, si nosotros entendemos el contexto que está detrás, nos vamos a dar cuenta que aquí está expresado el amor de Hashem por su pueblo. Es Hashem mismo, es del corazón de Hashem que quiere que se manifieste esta reunificación con el pueblo de Israel. Entonces, muy interesante. Si no tuviésemos el contexto, pensaríamos que son palabras como muchas de las palabras que el Eterno le va a decir a Moshe que le diga al pueblo de Israel. Pero estas palabras que a continuación va a expresar Moshe Rabenu son palabras de amor de Hashem, de un amor de padre, de alguien que entiende que muchas veces el ser humano, ante determinadas situaciones, cuando tiene que tomar decisiones, se puede equivocar, como ya lo estableció el Moré Pablo. Entonces, es importante entender en este pasaje que está cargado de la misericordia y de la compasión de Hashem. Hashem está muy interesado en que verdaderamente Israel restablezca su conexión con él. Luego, en el pasaje número 2, dice, habla a los Bené Israel y que tomen para mí. Aquí esta versión dice para mí. Voy a buscar otra versión. Vamos a ver la corona de Jerusalén. Vamos a ver el verso 2. Dice, di a los israelitas que reserven ofrenda para mí también. Y veamos cómo traduce la Reina Valera 60. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Bueno, muy interesante. Volvemos a la Torah 1999. Dice, habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda. Aquí los comentaristas van a explayarse. Aquellos que han leído el Midrash se pueden dar cuenta que hay mucha información dentro del pueblo de Israel. El Eterno le manda a Moshe que le diga, es decir, a través de Moshe el Eterno le está diciendo a cada príncipe o a cada cabeza de las tribus que se organicen en todas las tribus y que dice tomen una ofrenda, tomen para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Y aquí viene lo interesante. Primero dicen que tomen para el Eterno una ofrenda, pero al final nos dice que es la ofrenda del Eterno. Entonces, si es una ofrenda para Hashem, y la ofrenda es de Hashem, ¿qué es lo que le entrega el ser humano a Hashem? Y esto es una enseñanza para nosotros. En realidad, ¿qué es lo que él está pidiendo el Eterno a los hijos de Israel? Porque al final dice que la ofrenda que se le va a traer al Eterno en realidad es la ofrenda de él. Le pertenece a Hashem. Si eso es verdad, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Eterno? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Creador? Es muy interesante comprender este aspecto. Y bueno, aquí vienen las explicaciones de los sabios, vienen las explicaciones del Midrash. El Midrash, yo les recomiendo que lo estudien el Midrash, los que tienen el Midrash desde la Parashá Terumá. Muy interesante, muy interesante. Voy a leer un comentario que escribe aquí el rabí David Pinto Hananía. Este comentario podido publicar, no lo había tenido escrito en el boletín. Generalmente el boletín que compartimos nosotros de la parashá son las enseñanzas de David Hananía Pinto. Pero con relación a esta porción de la Torá, él dice así, comentando el versículo de la parashá Terumá, que dice,
tomen para mí una ofrenda. El autor, dice, de Degel Hamusar, el rabino Gerson Littman Zatzal, cita al Baal Haturim de la siguiente manera. Hashem habló a los corazones de los hijos de Israel porque la ofrenda que le hacían, les costaba dinero. Luego viene el Yalkut Shimoni y enseña. Rabí Abajú dice, la construcción del santuario verdaderamente honró a Israel y expió su pecado. Estamos hablando del pecado del becerro de oro, por supuesto. ¿Qué hubiera sido de ellos si les hubieran despojado de su dinero? ¿No es verdad que los hijos de Israel no eran más que esclavos y sirvientes de los egipcios? ¿Y que el santo, bendito sea, los sacó haciendo milagros para ellos? ¿No les partió el mar? ¿No los enriqueció con abundante despojo? ¿No les dio la Torá y les hizo descender maná del cielo? Obviamente, están dispuestos a ofrecer generosamente regalos para la construcción del santuario, demostrando así su gratitud hacia él. Fue con la mayor de las alegrías que se prepararon para hacer esto. Entonces, ¿por qué necesitaba hablar a sus corazones? Pregunta el Yalkut Shimoni. Y es obvio, o sea, lo que están diciendo aquí los sabios, el Eterno ya hizo muchos dones, le dio muchos dones, muchos regalos, cosas que el pueblo de Israel no le costó. O sea, prácticamente al pueblo de Israel no trabajó por las posesiones que obtuvo, el Eterno les dio de comer, les abrió el mar, o sea, hizo muchas cosas. ¿Acaso no era suficiente que el Eterno hubiera dicho, habla a los hijos de Israel y que tomen una ofrenda y me la traigan al santuario? O me la traigan para mí. O sea, eso sería suficiente. Pero en realidad, aquí dice, de cada hombre cuyo corazón lo impulse a dar, tomaréis mi ofrenda. Entonces lo que acabamos de leer de los sabios tiene sentido. Todo lo que posee el pueblo de Israel, todo lo que en este momento posee el pueblo de Israel, lo recibió de Hashem. Todo, absolutamente todo lo que posee en este momento histórico el pueblo, los hijos de Israel, lo tienen porque Hashem se los otorgó. Entonces, ¿qué ofrenda es la que pueden entregar al Creador si todo le pertenece al Creador? Bueno, mientras ustedes van tratando de formular algunas respuestas, voy a seguir leyendo lo que dice el comentario del rabino. Dice aquí, citando el Midrash de Yalkut Shimoni en Terumá 363, el rabino Yoel de Satmar, explica que la palabra li, que significa para mí, siempre connota la idea de invariabilidad, de permanencia. Luego plantea la pregunta, estas ofrendas estaban destinadas a la construcción del santuario y del templo, pero fueron destruidas. ¿Qué hay entonces de esta idea de permanencia? También podemos preguntarnos, ¿por qué el pasaje estipula, de todo varón cuyo corazón lo motive tomaréis mi porción? Según lo que estamos leyendo en Shemot 25:2. En el lugar, dice aquí, ¿por qué dice así? ¿Por qué no dice mejor de cada uno de los hijos de Israel cuyo corazón lo motive? ¿No? O sea, ¿por qué no dijo eso? Dice. Entonces, Moshe se dirigió al Eterno cuando experimentó dificultades para hacer la menorá, y que debía estar hecha de una sola pieza sólida de oro. El Eterno luego le mostró una menorá de fuego y al final fue formada por sí misma. Esto está en Tanjumá, para Bejalotca. Por lo tanto, se puede plantear la pregunta, ¿por qué Moshe no tuvo dificultades para hacer los dos querubines de oro, que también tenían que ser de una sola pieza? Los querubines ciertamente no guardaban menos secretos que la menorá y eran objeto de muchos milagros. Y aquí viene la explicación. La razón es que el Eterno quería mostrar a los hijos de Israel que es Él quien posee toda la plata y el oro del mundo. Como dice el Talmud Hagigá 2.8. Es cierto, dice, el mundo entero está lleno de su majestad, de su gloria, pero aquel que sondea todos los corazones sabe que la inclinación al mal es particularmente fuerte cuando se trata de cuestiones de dinero. Está escrito en Devarim capítulo 12:23, dice,
la vida está en la sangre, ¿no? Ki Hadam, la vida está en la sangre. Y el dinero es también, por así decirlo, parte de la vida del hombre. Entonces, los bienes que tenemos, o sea, los bienes que poseemos, si bien podemos ser generosos o extravagantes, dice aquí el comentario, pero el dinero constituye una prueba especialmente para los sadikim. Las personas piadosas y rectas experimentan gran dificultad para deshacerse de todos los rastros de la impureza cuando se trata de hacer gastos para cumplir una misbot. Aquí dice, se requiere una gran emuná, un gran apego al Eterno para ignorar por completo el dinero, aunque en el análisis final tal actitud permite que el hombre sobreviva. Los hijos de Israel no tuvieron gastos en el desierto y el maná les descendió del cielo. El hecho es que el Eterno tuvo que hablarles al corazón para hacerlos participar financieramente en la construcción del santuario, ya que la inclinación al mal tiene como objetivo manchar todas las misbot que involucran gastos de dinero. Mi muy venerado maestro, dice el rabino, quien me inculcó los fundamentos mismos de la Torá y quien me enriqueció espiritualmente durante años, una vez vino recaudando fondos para la yeshiva donde había estudiado, y gracias a lo cual logré convertirme en lo que soy hoy, gracias al Eterno. No hace falta decir que me alegré mucho de verlo, pero tengo que admitir que no fue sin cierta vacilación que le di suficiente dinero para cubrir las necesidades de su yeshiva. Esto se debe a que cuando se trata de dinero, no recordamos nuestro pasado, por glorioso que haya sido. Pensamos más bien en nuestras billeteras y en nuestra situación financiera actual. Mi Rab entendió todo lo que estaba pasando y sintiendo y había actuado mal conmigo. Comenzó a hablarme al corazón. Dice, nuestra charla se centró principalmente en esos días felices cuando yo era estudiante de yeshiva. Entonces mi corazón se llenó de alegría y dupliqué la cantidad que él esperaba que diera. Mi Rab entendió todo lo que estaba pasando y entonces pude comprender lo importante de dar donativos con todo el corazón. Por lo tanto, el pasaje en cuestión que dice Beyikhuli y que tomen para mí en lugar de Beyinuli, que significaría y que me den, porque el Eterno promete a los hijos de Israel que si traen su ofrenda a él, lo considerará como un préstamo por medio del santuario. Y la Shefá, la abundancia, descenderá sobre ellos y fortalecerá su servicio al Eterno. Esencialmente a través de la unidad y el amor al prójimo que logramos observar la Torá, dice. Hashem nos ordena, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Vaikra 19:18, que es un gran principio de la Torá. El énfasis final es que el Eterno solo busca el bien de los hijos de Israel. El santuario que debían construir fue diseñado para fortalecer su servicio al Eterno. El hecho es que para hacerlos participar en esta misma, él tuvo que hablarles al corazón. Cuando sea nuestro turno de hacerlo, actuemos como lo hizo Hashem. Al pedir un préstamo o un regalo a nuestro prójimo, hablemos suavemente a su corazón con el máximo de tacto. Ok, continúa la reflexión, el comentario, pero creo que ya con esto tenemos más o menos las ideas planteadas para aclararlas, simplemente reordenarlas un poquito para nuestro entendimiento. Entonces, fíjense lo que está diciendo el rabino. El rabino dice que no dice y tomen una ofrenda y dénmela, ¿no? Sino dice tomen para mí una ofrenda. Pero esto tiene que ser para cada persona cuyo corazón le impulse a tomar mi ofrenda. Algo que está diciendo también el rabino, que nosotros somos muy piadosos, tenemos muy buenas intenciones, queremos agradar mucho al Eterno, queremos servir de manera excepcional al Eterno, pero cuando se trata de dinero, cuando se trata de dar dinero, el rabino dice que la mala inclinación empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque no pensamos en los beneficios que hemos tenido nosotros, por así decirlo, del servicio de Hashem, del servicio de la Torá, de la palabra, los beneficios de la palabra, sino que nos centramos en nuestras necesidades del presente.
interesante. La mala inclinación para el que no está preparado puede obrar en su situación actual y en el momento, porque esto es interesante, hermano, cada vez que hacemos nosotros una solicitud de ofrenda, no lo hacemos para construir el santuario, porque no están dadas las condiciones. Generalmente nosotros en nuestras comunidades, cuando hacemos una solicitud de ofrenda, es porque vemos necesidades. Puede ser en este caso, bueno, todos sabemos en nuestra comunidad no recibe colaboración de ningún lado, no tenemos un compromiso con ninguna institución, es un esfuerzo propio de la comunidad de hermanos de Santa Cruz. Ninguna de las personas de Santa Cruz que están a la cabeza de la comunidad perciben un sueldo o se benefician, porque las ofrendas y los donativos nunca alcanzan. Siempre estamos cubriendo, cumpliendo, nos unimos, conversamos y llegamos a cubrir todas las necesidades. Estamos en un momento de transición, tenemos que tomar decisiones. El lugar en el cual estamos ya no está en condiciones de que continuemos, tenemos que buscar otro lugar. Así que a veces nosotros sí pedimos que se hagan donativos y ofrendas por esta causa. La mayoría de los que están en la sala saben a lo que nos referimos. Hay una necesidad. No podemos decir, bueno, ya no están dadas las condiciones en este lugar y bueno, cerramos la comunidad hasta que aparezca alguien y que ofrende un lugar o que nos vamos a una casa. No pretendemos eso. Tenemos la capacidad de entender que es necesario tener un lugar común para poder servir al Eterno. Entonces, eventualmente ustedes van a ver, inclusive en las publicaciones que podamos hacer a través de los grupos, tienen esa finalidad. La finalidad de buscar, en algunos casos, no siempre, ¿no? En algunos casos, nos vemos en la necesidad de la colaboración de otros hermanos que no están en Santa Cruz. Y siempre nos han respondido, sí. Pero el detalle no es ese. El detalle es que cuando se trata de dinero, el Yetzer Hará muchas veces no quiere que demos lo que se revela en nuestro corazón. Sabemos que hay necesidades y una de las necesidades más importantes que debe tener una persona de Torah es tener una comunidad. Es lo más importante. Es parte de su formación y parte también de su servicio al Creador. Entonces, aquí el Eterno dice que Moshe tiene que saber cómo hablarle a los hijos de Israel para que ellos se motiven a dar al Eterno. Y es obvio lo que explicaban los sabios. No se nos puede pasar por la mente que tal vez los hijos de Israel en algún momento no querían dar al Eterno, después de ver tantas bondades, después de haberlos perdonado del pecado del becerro de oro, con seguridad que todos ellos estaban habidos por entregar sus donativos, sus ofrendas para la construcción del santuario. Pero el Eterno bien establece aquí que hay que hablarle al corazón. Hay que hacerle entender lo importante que representa el santuario para el pueblo de Israel, porque el santuario los va a elevar en el servicio. Lo dijeron, específicamente lo dijeron muy bien los sabios, el comentario que acabamos de leer. El servicio al Eterno es lo más importante que tiene un Yehudí, es decir, alguien que sirve al Eterno de acuerdo a la Torá. Si no hay un servicio dentro de un lugar de congregación, entonces todo puede quedarse en intenciones, pero nunca vamos a saber hasta dónde llegamos en cuanto a la obediencia y a la fidelidad. No crean que sustentar a los Kohanim, sustentar a los Levíim fue fácil para el pueblo de Israel. Hubieron etapas históricas en que no venían las ofrendas como tenían que venir. El Eterno en un momento, a través del profeta Ageo, va a reprender a los hijos de Israel porque se preocupaban más por mantener sus casas bien construidas, bien diseñadas, pero el santuario del Eterno tenía carencias. Es más, el profeta Malají va a exhortar al pueblo de Israel cuando le dice, a ver, pruébenme ahora, traigan sus macerot, sus cosechas, la parte de sus cosechas que corresponde,
y también sus ofrendas. Eso quiere decir que el pueblo en determinados momentos, a pesar de que todo lo recibe de parte del Eterno, no da conforme a lo que el Eterno pide. Y eso también se manifiesta en nosotros. Y eso es un defecto que puede haber en nuestro servicio, que puede haber en nuestro acercamiento al Creador. Ahora el Eterno sabe que el pueblo está muy agradecido, pero aún así, hay que hablar al corazón. Hay que hacer entender a los que van a participar de una ofrenda, como en el tiempo que estamos nosotros. Nosotros, por si acaso, a veces no lo publicamos así muy seguido, pero nosotros estamos todavía buscando un lugar. Y nosotros quisiéramos que toda la situación de buscar y encontrar un lugar saliese solamente de nuestra comunidad en Santa Cruz. Que todos los hermanos que nos reunimos en la comunidad en Santa Cruz entendamos lo importante que es tener un lugar donde servir al Eterno. Eso nos ayuda y nos eleva en cuanto al servicio al Creador. Cuando no se puede, no tenemos reparo, nosotros no nos avergonzamos de extender esa invitación hacia afuera de los hermanos de Santa Cruz, y hemos recibido respuestas de nuestros hermanos en Cochabamba. Siempre nos han ayudado desde su lugar con lo que ellos han sentido hacerlo, siempre en cada situación que hemos tenido la necesidad, ya sea por salud de alguien, por algún tratamiento o alguna enfermedad. Siempre hemos recibido respuestas, porque ese es el momento de dar, ese es el momento de, bueno, entender cómo servimos al Eterno. Y algo que debemos entender nosotros, que todos los medios que nos da Hashem, todos los recursos que nos da el Eterno, la finalidad de estos recursos es que nosotros nos perfeccionemos en el servicio al Eterno. Escuche bien, hermano. Todos los bienes materiales que usted tiene, de alguna u otra manera, es para que usted se perfeccione en el servicio al Eterno. Primero, obviamente, tiene que tener su casa en orden. Eso evidentemente es así. Pero eventualmente, no siempre, o sea, eventualmente se puede dar circunstancias que son apremiantes, son necesarias. No es siempre, no es que estamos como en otros lugares todo el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Nosotros, algo que hemos en nuestro servicio en la comunidad, no pedimos, simplemente invitamos a que puedan participar de esto, que es un privilegio para los santos, como dice Rav Shaul, traer sus ofrendas, traer sus diezmos. Algunos lo hacen. Eso es para mantener los gastos en la comunidad y para ayudar a los necesitados. Pero eventualmente sí hacemos nosotros un llamado general para ocasiones especiales. Y bueno, nosotros sí estamos en una ocasión especial, sí tenemos que buscar un lugar, tenemos que tal vez adquirir un nuevo centro donde vamos a establecer nuestra comunidad, y este es el tiempo. Este es el tiempo en que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Cuando ya se consiga y usted quiera dar, ya no es tiempo. Ya pasó esa oportunidad de servir al Eterno. Este es el tiempo, ¿no? Y estoy hablando, para que se entienda bien, por favor, es solamente a los hermanos de Santa Cruz y algunos, si quisiera, también de otro lugar. Pero este es el tiempo. No esperemos que se solucione esta situación y luego de que se solucione, algunos de recién puedan tomar esta iniciativa de querer ofrendar. No, aquí dice que esto era para construir el santuario, y los sajamín dicen que el santuario iba a beneficiar a todo el pueblo de Israel, porque iba a perfeccionarse en su servicio al Creador. Eso es lo interesante que nosotros debemos entender. Y justamente cada vez que llegamos para allá tocamos esta situación, ¿no? Tocamos este tema del sustento en la comunidad. Ustedes, si han escuchado audios hace 2 o 3 años, tocamos esto. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de hablar de estas cosas. Pasa esta para allá y ya no nos abocamos de estas cosas. Pero es muy interesante lo que dicen los hajamim. Cuando se trata de dinero,
cuando se trata de traer algo para el servicio del Eterno, que es que nos cuesta, que de verdad el dinero lo valoramos, obviamente lo valoramos, lo cuidamos, pero eventualmente hay estas situaciones y es ahí cuando nosotros eh, debemos traer verdaderamente lo que Hashem siempre nos ha prohibido. Todo lo que traemos. Dice el rey David, Hashem, yo de lo que tú me das, de eso te traigo. Él es consciente que todo lo que tiene el rey David proviene del Eterno. Y solamente lo que él separaba era de lo que el Eterno le proveía. Ahora aquí hay otro detalle también que debemos entender antes de pasar más adelante. El otro detalle que debemos entender es que todo le pertenece al Eterno. Entonces, si todo le pertenece al Eterno, ¿por qué me lo está pidiendo? ¿Acaso no es lógico que yo lo entregue? Sí, es lógico que lo entreguemos. Sí, es lógico que lo demos. Pero hay que entender algo. La parte material es del Eterno. Y el Eterno nos las da para que lo administremos y como dijimos hace un momento es para que nuestro servicio al Creador se perfeccione. Voy a poner ejemplo. Una persona por ejemplo, esta semana tenemos que ir a Cochabamba. En Cochabamba este fin de semana ya se reactivan nuevamente las actividades de la comunidad en Cochabamba. Eso tiene, por así decirlo, tiene una erogación, tiene un gasto, tiene una forma de administración, ¿no? Y hay que asumirlo, hay que hacerlo. Entonces, se necesitan los recursos económicos. Ahora, los recursos económicos que nosotros tenemos le pertenecen al Eterno. Él permitió que nosotros lo tengamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno en sí? Es lo que dice, lo que cada hombre propuso en su corazón. Lo que cada hombre propuso en su corazón. En otras palabras, lo que Hashem quiere que nosotros entreguemos en el momento de dar nuestros donativos, nuestras ofrendas, es la sinceridad de nuestro corazón. Cuando alguien va a dar una ofrenda, un donativo para estas causas, tiene que hacerlo porque entiende la necesidad y tiene que hacerlo, como dice Rav Shaul, con alegría. Con alegría. Cuando nosotros aprendamos a dar con alegría, entonces no vamos a dar lugar nosotros a la mezquindad o a los cálculos matemáticos o a nuestra situación económica. Cuando nosotros estamos convencidos que estamos sirviendo al Eterno y sabemos que vamos a decir así, es un motivo correcto, entonces no tenemos que preocuparnos por lo que pueda suceder más adelante. Hay que darlo con alegría. ¿Por qué? Porque según Rab Shaul, Hashem ama al dador alegre, al que da con su corazón alegre, pesa desprenderse de los bienes materiales. ¿Sabe qué, hermano? Pesa. A veces, mire, le voy a poner un ejemplo. Alguien lo visita a usted, un familiar lo visita, un familiar que usted no vio hace mucho tiempo. ¿Usted qué hace? Bueno, lo recibe con pan y agua nomás. No, usted no lo recibe con pan y agua. Usted va y hace una erogación que sale de lo común y trata de tenerlo, trata de ser hospitalario, y eso está muy bien, de mantenerlo alegre, contento, feliz al visitante. Con alegría, pero cuando se trata de traer sus donativos y sus ofrendas al Eterno, ¿cómo es su actitud? No sé si me entiende. Lo que el Eterno quiere que entreguemos, si todo le pertenece a Él, en realidad lo que Él quiere ver es la disposición de nuestro corazón, el servicio, la labor del corazón. En eso es lo que Él va a centrar su atención. Por eso Rab Shaul dice que da al dador alegre, al que da con alegría, al que sabe y entiende que está sirviendo a Hashem. ¿Por qué? Ya lo dice el Ramjal, no hay mayor placer en este mundo para el ser humano que servir al Creador. Alguien que sirve al Creador ha alcanzado el mayor placer en este mundo. No hay ningún placer que se compare. ¿Usted cree que
que un abrazo de su hijo es lo que le trae mayor placer. Sí, le trae un placer grande, importante, pero ¿sabe qué, hermano? No hay mayor placer en este mundo que servir al Creador. Esa es la realidad. Cuando entendamos eso, todo lo demás también lo vamos a empezar a valorar. Entonces, como han dicho los sabios en el comentario que leíamos, hay que tratar de hablarle al corazón al pueblo. Y Hashem siempre provee, poco, mucho, eso ya depende de las capacidades primero que nosotros tengamos y también de nuestra conexión espiritual con el Eterno. Eso es individual. Algunos pueden estar muy opulentos, otros pueden estar muy limitados, pero siempre hay. Y cuando hay, de lo que hay, tenemos que entender que estamos dando para un servicio y tenemos que hacerlo con alegría. Entonces experimentaremos ese placer. Ese placer. Cuando alguien da su sedacá para que otras personas se beneficien, eso es muy importante. Es muy importante. Es su forma de servir al Eterno. Algunos dicen, ya yo estoy cumpliendo con la palabra Baruch Hashem. Otros dicen, al principio no entendía, pero ya comprendí, ya entendí cómo debemos actuar. Baruch Hashem. Lo importante, hermano, es que nosotros sepamos que lo que va a mirar el Eterno, cuando usted escucha un llamado para lo que dijimos, ¿no? A veces enfermedad, a veces hay una necesidad y a veces hay una eventualidad que cubrir inmediatamente, o en este caso, como nos toca a nosotros buscar ya un lugar a dónde ir antes que nos echen, porque cualquier rato nos pueden echar si no tomamos una decisión rápida. Es ahora cuando nosotros tenemos que preparar el corazón para dar. Es nuestro acercamiento. Con seguridad que de aquí a un tiempo ya se va a llegar al objetivo y los que no participan van a querer recién en ese momento cuando ya no es necesario, porque fíjense que más adelante Moshe le va a decir, basta, basta, ya no traigan más, suficiente, ya tenemos todo. Ay, esas personas que no dieron, ¿cómo se habrán sentido? Aunque sabemos que todo el mundo da, ¿no? Todo el mundo da porque se va a llevar un control más adelante a través de lo que es el medio shekel. Todos dieron, pero imagínense que no hubiese dado a alguien y ya Moshe dice, ya no traigan más, basta, ya de esta manera servimos al Eterno, basta, ya sobró, suficiente, dejen de traer más. Y los que no llevasen, ¿cómo se sentirían? En su momento no lo hicieron. Cuando se esperaba que lo hagan, no lo hicieron. Bueno, hay momentos también en nuestra vida que es así. Hay momentos que son necesarios disponer el corazón y, como dice Rab Shaul, traer con alegría, es decir, sabiendo que servimos al Creador. Entonces, este pasaje es muy interesante porque todas las ofrendas son del Eterno y de lo que traemos, como dice el rey David, es de lo que el Eterno nos da. Entonces, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo que yo aporto de mí al Eterno? Lo que está en mi corazón. Lo que está en mi corazón. Es eso. Si yo estoy agradecido con el Eterno, si estoy alegre, si yo entiendo el propósito, si yo entiendo la necesidad, si sé que la mayoría de los hermanos del prójimo se va a beneficiar. Nosotros hemos estado recibiendo estos 2 meses anteriores en nuestra comunidad personas nuevas, han estado viniendo personas nuevas, familias nuevas, está nuestro hermano Moshe por ahí, han estado viniendo personas nuevas que quieren conectarse con la espiritualidad de la Torá. Entonces vemos que el servicio del Eterno se está realizando, ¿no? Nosotros no lo fuimos a buscar, fue el Eterno quien los está trayendo. ¿Por qué? Porque tal vez en ese lugar sí estamos haciendo las cosas adecuadamente o tal vez nos falta. O tal vez estamos limitados porque nosotros mismos nos limitamos. No interesa, lo que interesa ahora es preparar el corazón para servir al Eterno. El mayor placer que tiene el ser humano en este mundo es servir a su Creador. Y es más, el Shema nos dice que debemos amar al Eterno con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todas nuestras posesiones. Esto no quiere decir que entregues todo lo que ganes, no lo entiendas así, sino que cuando te toque dar, tu corazón no esté atado a tus problemas financieros actuales. Es decir, cuando te toque dar, tú tienes que dar lo
Es eso lo que quiere decir con todas tus posesiones. Como dijo también Yehoshua bin Nun, mi casa y yo serviremos al Eterno, aún con nuestras posesiones. Interesante. ¿Por qué? Porque el dinero, lo decíamos la anterior vez, tiene poder. Y hay muchas personas que se rinden al poder del dinero. El dinero es la creación del Eterno, pero hay personas que le dan más poder al dinero que al Creador. Y eso es idolatría. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que todos den conforme a su corazón. ¿Es innecesario? Seguramente era innecesario, porque todo el pueblo sabe que tiene que estar agradecido con el Eterno después de tantas bondades, liberarlos de Egipto, de perdonarles el pecado del becerro de oro. Seguro que lo iban a hacer con alegría, pero lo escribe esto el Eterno en la Torá para nosotros, para las generaciones futuras, para que cuando demos nuestra ofrenda, demos nuestro corazón, demos nuestra vida en esa ofrenda, nuestro ser. Todo lo que somos se ve identificado en lo que nosotros hacemos por Hashem y por el prójimo. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría comentar con relación a este pasaje. Si hay alguna opinión adicional, algún comentario que ustedes tengan de algún rabí o ustedes mismos, adelante, por favor. Y si hay preguntas también, adelante. Sí, sí, hermano. Adelante, estimado hermano Víctor. Hermano Pablo, ¿ya? Ya, gracias. Ya, hermano, con relación a la construcción de la Mishkan, del santuario, del tabernáculo, puedo opinar brevemente de que el hombre, el ser humano, siempre necesita un modelo, una referencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a comprar un kilo de carne o de azúcar, eh, para saber cuánto va a comprar, qué dinero va a llevar, necesita una referencia, ¿no? En este caso es el kilo o la libra. Entonces se ha inventado el kilo o la libra para que el hombre tenga una referencia, una idea, un patrón, un modelo en base al cual va a calcular, estimar, va a comprar, va a medir y va a hacer su vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Si alguien le dice, tú vas a llevar un quintal de maíz en tus hombros para cargar, para llevar y para cosechar, entonces ya eso es una referencia, ¿no es cierto? Porque si no hubiera una referencia, un modelo, un patrón, nosotros andaríamos en un desorden total, ¿no? Si el pueblo de Israel no recibía ese modelo de las medidas que se le ha dado del tabernáculo, ni la forma como se iba a construir, hubiera sido un caos, ¿no? Ninguna persona humana podría haberse imaginado o de dónde hubiese sacado un modelo, digamos, para construir el tabernáculo. Entonces, necesariamente Hashem ha tenido que dar en algún momento de la historia del pueblo escogido el modelo preciso, cómo iba a construirse, y ha escogido el lugar, el momento preciso, adecuado, el más oportuno, digamos, ¿no? Para darle esas instrucciones, ese modelo para que el pueblo de Israel construya y tenga el modelo para siempre, ¿no? Una vez y para siempre, para que pueda desarrollar su vida, su fe, su creencia, su obediencia en base a ese modelo que se ha dado al pueblo. Entonces, sí era necesario que se dé ese modelo en algún momento de la historia, así como nosotros tenemos modelos, ¿no? Hasta para comprar ropa sabemos qué talla es la L, M, S, qué número de calzado, todo tiene un patrón y un modelo. Por eso es que yo creo que era muy necesario que Hashem mismo instruya a su pueblo y le dé un modelo, ¿no? Revestir con oro, lino, las medidas, las maderas, las especies, la plata, el bronce, en fin, todo lo que se le ha instruido al pueblo de Israel. Eso uno, hermano. Lo otro,
yo he leído una publicación hace muchos años y decía un comentarista, ¿no? Cuando nosotros hacemos una sociedad, supongamos que yo soy carpintero o un contratista pintor o albañil, cuando yo agarro un contrato de construcción, de trabajo, de mi especialidad, de mi rubro, me junto y hago y hago un acuerdo, ¿no? Hago una sociedad con otro que es de mi misma profesión, digamos. Entonces hacemos un trabajo y decimos de todo lo que hagamos, de toda la utilidad, la ganancia, nos vamos a partir entre dos, 50% para ti y 50% para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer ambos todo, ¿no? Tú tienes la misma capacidad que yo, tú tienes, digamos, carretillas, yo tengo andamios, tú tienes maderas, yo tengo brochas, tú tienes escaleras, yo tengo un soplete eléctrico para pintar, en fin, unimos nuestras fuerzas, nuestras capacidades, hacemos un gran trabajo sacrificado, esforzado desde la madrugada hasta el anochecer. Una vez que recibimos el pago, de acuerdo al trato que hemos hecho con el socio, la mitad de la utilidad, de la ganancia, del ingreso, digamos, neto por ese trabajo, se divide, ¿no? 50% para una persona y el 50% para otra persona. Entonces, la explicación dice, si nosotros hacemos un acuerdo con alguien, nos dividimos las responsabilidades, aportamos por igual y nos dividimos 50% de las utilidades, entonces, y le damos de agrado, ¿no? 50%. Entonces dice, Hashem es nuestro socio, ¿no? También Hashem es nuestro socio. No solamente Él nos ayuda a realizar un trabajo, sino que Él mismo nos ha creado, ¿no? A través de nuestros padres, Él mismo nos ha hecho posible nuestro nacimiento, nuestra creación. Nos ha dado manos, ojos, capacidad, nos ha dado todo prácticamente, ¿no? Nos ha dado un corazón, un pulmón, intelecto, una habilidad, nos ha dado todo y gracias a él existimos y hacemos todo. Entonces, si nosotros generamos una utilidad de un determinado proyecto, trabajo, empleo, en fin, ¿no? De un negocio, de cualquier situación que hagamos, entonces él no solamente es nuestro socio del 50%, sino es dueño de todas, de nuestra vida, ¿no? Entonces, y lo que le damos al creador, ¿no? En el servicio para el creador, digamos, no tiene parangón, ¿no? Y lo que damos a veces no es pues ni el 50% de lo que Hashem permite que ganemos, ¿no? Es mucho menos, obviamente. Y a veces nos duele dar hasta esa cantidad, ¿no? Entonces, también hay hermanos que por distintas razones de salud, de situaciones que no siempre están bajo el control como uno quisiera, ¿no? Pero Hashem tiene el control de todas nuestras vidas. Entonces, si algunos hermanos no pueden dar en algún momento, digamos, por algunos meses, años, es pues realmente comprensible, ¿no? Y nosotros tenemos que entender eso y dar sin mirar, ¿no? Sin medir, sin decir quién da, quién menos, quién por qué. Solamente deberíamos servir al Eterno, ¿no? Con nuestros recursos, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestras capacidades y bajo nuestra administración, ¿no? Y hasta que el Creador lo decida, pues, ¿no? Y en otro momento esos hermanos también podrán dar de alguna manera, podrán tener la posibilidad de ofrendar, de donar, en la medida de que Hashem, como dicen, haga que en su corazón disponga darlo en ese momento, ¿no? Nada más, hermano. Eso era lo que quería comentar. Baruch Hashem. Adelante, hermano Pablo. Rarito.
Bien, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha. Muy bien. Bien, quería hacer una conexión entre Parashot. eh, recordemos la Parashá Beshalach, la Parashá Beshalach. Dentro de la Parashá Beshalach, los sabios del pueblo de Israel han dicho que es la Parashá de la Parnasá, del sustento, de la providencia divina del creador de recursos materiales. Y allí nosotros hemos visto cómo el maná, el pan que caía del cielo, sustentaba a los hijos de Israel. El Eterno se ocupaba de todo lo que los hijos de Israel hacían, perdón, necesitaban, de todas sus carencias, de todas sus necesidades. Era Hashem que les proveía directamente de los Shammai, directamente de los cielos. Y en la Parashá del Shalach hay un evento también que ocurre, y es al principio de la Parashá. Recordemos, ellos cruzan el Yansuf, el mar de los juncos, el mar rojo, y luego de que cruzan, cuando ven todo ese botín que tienen ahí de parte del ejército de los egipcios, los hijos de Israel empiezan a acumular nuevamente todos esos tesoros. Todo lo que quedó a orillas del lago, del río, o del mar, perdón, llegan los hijos de Israel a acumular, 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 tanto que nosotros estudiamos que Moshe les dice, ya basta, ya dejen eso, no es el objetivo primordial, tenemos que ir a lo que el Eterno nos ha encomendado, a el servicio que tenemos que ir a ofrecerle. Y fíjense, ahora viene la Torá a través de esta parashá, la parashá Terumá, que Terumá significa una ofrenda elevada, un donativo elevado. En otras palabras, significa elevar la materia a través de los donativos que van a realizar los hijos de Israel. Y quiero hacer esta conexión de estas dos parashot. Y esta parashá Terumá, fíjense, va a ser cómo uno va a administrar los recursos que el Eterno le ha otorgado. Y fíjense, nosotros hace rato dijimos que la Torá no es cronológica, pero hay una interpretación de que este suceso sí es cronológico. ¿Por qué? Porque el Eterno le va a hablar una vez que empieza a poder declarar las 10 declaraciones o los 10 mandamientos como nosotros lo conocemos. Después de esa gran revelación que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí, el Eterno empezó a establecer leyes. Lo vimos a través de la Parashá Mishpatim, que el Eterno empezó a otorgar leyes al pueblo de Israel, normas, regulaciones, para que rijan la conducta y la sociedad del pueblo de Israel. Y luego de eso, nosotros estamos viendo de que ya cuando Moshe sube, asciende para poder recibir más revelación de parte del Eterno a través de leyes espirituales que iban a conformar la Torá, vamos a ver esta orden, donde empieza esta parashá y le dice el Eterno, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una ofrenda, que cada hombre cuyo hombre lo impulse a dar, tomaréis de mí mi ofrenda. Y bien, la conexión que quería hacer es que, fíjense, ¿por qué el Eterno no se lo había exigido antes al pueblo de Israel? Recordemos, ellos salieron también con botín en Egipto, es decir, los hijos de Israel salieron con oro, plata, cobre y todo lo que aquí va a describir la Torá. Y mucho más también recibieron cuando esos metales, todo lo que quedó de los egipcios, de todo el ejército, también llegaron a poseer los hijos de Israel. Y el Eterno no se lo exigió antes, sino una vez ya cuando empezó a darles Torá. Empezó a revelar los 10 mandamientos y empezó a darles Derech Hashem, el camino a cómo conectarse con el Creador. Entonces, cuando el Creador llegó a poder entregar leyes al pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel tenía que servir a Hashem de todo corazón, 100%. No tenía que haber una pizca de decir algo es mío y no le va a pertenecer a Hashem. Entonces, cuando
Moshe entendió de que los hijos de Israel poseían en su corazón de que era muy preciado la materia que ellos poseyeron a través de los despojos que hicieron de los egipcios y de la gran fortuna que recibieron en el mar. Como tenían eso en su corazón, entonces no iban a poder avanzar en Torah. No se puede avanzar en el camino de la Torah si en el corazón de la persona está primero su tesoro material, si lo queremos entender así. Entonces, ¿cuál fue la orden de Hashem para romper esto? Yo sé, dice Hashem, que los hijos de Israel aprecian mucho lo que es el oro y la plata. Por eso nosotros estudiamos de que Moshe le dijo, vamos, vamos, dejen eso. Entonces es algo. Y nosotros sabemos y entendemos que cuando una persona posee riqueza, posee bienes, posee dinero, así como lo estaba explicando Morebuyan, la perspectiva que tiene de la vida con respecto a, primeramente, su propia vida o la vida de su familia, llega a tener mayor importancia con respecto a los demás. Y siempre va a tratar de que él esté bien, de que los demás, su familia esté bien, y si puede, si por una razón puede llegar a poder aportar en algo, lo hace. Pero si no, no lo hace. Esa era la actitud que tenían los hijos de Israel, y como ya estaban empezando a recibir Torah, es decir, a recibir revelación del Creador, entonces tenían que despojarse de esto, porque no iban a avanzar en entender las leyes espirituales, porque ellos estaban estancados en deseos materiales, en la posesión material. Y esto también lo vamos a ver mucho más adelante con un personaje también que se llama Korah. Eso lo vamos a estudiar, que también poseía muchos bienes materiales. Bien, la relación entonces está de que mientras los hijos de Israel poseían esto en su corazón, nunca iban a poder servir a Hashem con todo su corazón, es decir, con todo el desprendimiento. La orden viene a decir a Hashem que aquel hombre cuyo corazón le impulse a dar de eso que él tiene, esa va a ser mi ofrenda. Entonces, el mensaje era claro. Los hijos de Israel apreciaban mucho, porque nunca, recordemos, ellos habían sido esclavos en la tierra de Egipto, y nunca habían llegado a poseer bienes a través de oro, plata y todo lo que llegaron después. Entonces, se sentían con autoridad, con superioridad, porque la plata eso hace. La verdad que eso hace. Una persona cuando empieza a tener recursos se siente importante, incluso tal vez se puede llegar a sentir por encima de los demás. Y puede incluso a pensar de que sus palabras pueden pesar mucho más que otras palabras, que otra persona que tal vez no está en su mismo nivel económico. Entonces, mientras una persona que está en búsqueda de Torah esté con esta actitud de que lo que él posee no puede llegar a administrarlo de una manera de poder entregar para el servicio al Creador en lo que esté a su alcance, en lo que esté a su disposición, en lo que esté a su capacidad de poder aplicar esos recursos, de poder administrarlo de la manera como va acercándose a su nivel espiritual a través de cómo se va conectando con el Creador. Mientras esa persona no se despoje de lo que es de él para poder otorgar estos recursos materiales para el Creador, entonces no va a poder avanzar en lo que es la espiritualidad, no va a poder avanzar en las demás leyes que el Eterno le va a transmitir a Moshe allá cuando estaba en los 40 días recibiendo esa revelación. Por eso es importante este mensaje de que el Eterno le dice que ellos tomen para mí una ofrenda de lo que es de ellos, de cuyo corazón lo impulse a dar, de ellos tomarán mi ofrenda. Y por eso dice mi ofrenda. Porque ellos se van a despojar de lo que tienen y me lo van a entregar para mí. Me lo van a entregar para mi servicio.
Entonces, esa relación de esta conexión, así como ellos ya van a empezar a poder a recibir todo lo que el Eterno les iba a dar por medio de las instrucciones que le iba a dar a Moshe, ellos no iban a poder avanzar en una forma sana, pura y santa, si no llegaban a despojarse de esto que tenían arraigado de lo que eran los bienes que ellos habían recibido. Entonces, mientras ellos no se despojen de esto, de estos bienes, y el deseo no le nazca de adentro de decir, si esto es lo que tengo, lo puedo entregar para el servicio del Creador, o para la ofrenda con el cual el Creador nos sacó de Egipto para poder cumplir con su voluntad, entonces los hijos de Israel no iban a poder avanzar en las demás leyes espirituales que Moshe le estaba por entregar. Y entonces, por eso es que haciendo esta conexión, esta parashá empieza diciendo al Eterno, dile a los hijos de Israel que de lo que tienen, de lo que es de ellos, entonces que se despojen y que me lo ofrenden para mí, para mi causa, para mi honor, para mi nombre. Y por eso vamos a ver de que todo esto que ellos donaron fue para construir el Mishkan, el santuario móvil donde iba a residir la presencia del Creador. Entonces, bueno, el mensaje es claro y también como se lo estaba explicando, ¿no? El tema del dinero, cómo se debe administrar el dinero. Y es un tema muy complejo porque, como muy bien también lo decía, el Yetzer Hará muchas veces, o sea, nuestra misma inclinación no nos permite cumplir con la misma de poder despojarnos de aquello que nosotros sabemos que podemos dar o sabemos que podemos hacer como justicia o algo correcto. Y siempre estamos pensando, ¿y si me falta a mí? ¿Y para mañana? ¿Y tengo estos proyectos que hacer? ¿Cómo lo voy a solventar? ¿Cómo lo voy a financiar? Y siempre pensando en nosotros, en las cosas que queremos hacer. Pero los recursos que tenemos son medios para poder utilizarlos en el servicio del Creador. Porque mientras lo dispongamos para el servicio, mientras dispongamos para poder cumplir la administración de este dinero a través de las leyes y las normas de la Torá, que tal vez algún día vamos a poder estudiar, porque son muchas leyes que rigen esto de cómo administrar bajo los principios de la Torá el dinero. Hay maneras de cómo hacerlo. Pero la disposición de la persona es lo que cuenta primeramente, y es lo que el Creador insinúa a través de esta parashá. Mientras esa persona no llegue a despojarse y decir, si yo tengo esto y verdaderamente yo lo puedo dar, y lo doy, y me despojo, entonces verdaderamente ahí voy a poder llegar a ascender a otro nivel. A otro nivel tanto de conexión, incluso de gesed, de altruismo. Incluso mi forma de buscar al Creador, mi forma de hacer una tefilá, una oración, mi forma de estudiar Torá, va a ser más pura, va a ser más santa, porque me he despojado de algo que me estaba limitando a acercarme al Creador. Entonces, por eso lo consideré algo muy, muy importante, y por eso creo, y a través de esa interpretación que pude llegar a estudiar, de esa conexión, de que si la persona va a llegar a recibir Torah, verdaderamente tiene que servir a Hashem con todo su corazón. Y por eso se desprende también aquí el Shema. Cuando el Shema dice que amarás a Adonai con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese con toda tu fuerza también significa con todas tus posesiones, con toda tu riqueza, con todo lo que el Eterno te dio financieramente, con toda tu economía. Entonces, si no llegamos nosotros a poder despojarnos de esta parte material, que es muy fuerte, por cierto, es muy fuerte para el ser humano, porque es lo que busca día a día, y es lo que nosotros tratamos de mantener un nivel de vida estándar elevado también en las condiciones económicas. Entonces, saber administrar esto bajo los principios de la Torá y darle el honor al Eterno, de acuerdo también a los principios de la Torá, entonces eso verdaderamente es lo que nos va a ayudar a poder entender lo demás. Lo demás, hago referencia a lo que es la Torá misma.
a poder elevarme en la esencia de cada misma, de cada mandamiento y en cada conexión. Uno ya está en otro nivel, porque ya llegó a despojarse de lo que ya lo limitaba con respecto a su espiritualidad. Bien, bueno, con este breve comentario también quise dar esta conexión de que el Eterno es claro de que le da esta orden para que el Eterno pueda seguir avanzando en su camino espiritual. Porque si van a seguir recibiendo mandamientos, instrucciones, pero siguen con esto en el corazón de que sus posesiones tienen valor antes que Hashem, antes que el servicio a Hashem, no van a poder avanzar. Y la misbah aquí y el mandamiento de directo de Hashem a Moshe es bastante evidente y bastante claro. Toda razón. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguien que quiera aportar un comentario sobre el pasaje 1 y pasaje 2, antes que pasemos al 3. ¿Alguna opinión? Pues a mí me viene a la mente que como el pueblo cuando Moshe subió al monte Sinaí a recibir las instrucciones del Padre, como el pueblo entregó todo su oro que traía para hacer el becerro. Se despojaron todo de esas prendas de todo ese oro que llevaban, que por instrucción de Hashem los egipcios se lo dieron al pueblo de Israel para que salieran y le dieron esa gracia a ellos de recibir el oro y aún los egipcios que salieron con el pueblo, ¿no? Pero en el momento que Moshe ya no bajaba y ellos decidieron hacer un ídolo y entregaron todo lo que tenían para ese ídolo. Entonces, ciertamente, sí, cuando hay interés en el corazón del hombre, pues da y da mucho para sus fines personales, sabiendo que va a lograr un objetivo. En este caso, ellos se despojaron de todo ese oro para hacer un becerro y adorarlo. Así es el hombre igual. Nos despojamos a veces de muchas cosas con tal de, no sé, en el caso de los hombres, para hacer sentir bien a una dama, se despojan de mucho, los padres se despojan de todo para dárselo a los hijos, y y todo como para a la larga tener esa recompensa o esa tranquilidad de corazón, pero aquí es un mandamiento que pues al ser humano que es bien, yo diría despifarra el dinero, pero a la hora de que es para los asuntos del Padre, de Hashem, entonces sí, escatima un poco. Ese es el corazón del hombre y Hashem lo sabe. Entonces, pues nada más quería hacer ese comparativo, ¿no? De que cómo batallan las instituciones para que el ser humano, los creyentes, a veces podamos ofrendar lo que el Padre ya nos dio como mandamiento o como instrucción o como ejemplo. Y para otras cosas, pues lo derrochamos como para los ídolos. Una comparación nada más. Gracias. Toda Baruch Hashem, Baruch Hashem. Excelente reflexión. Estimado Eduardo, adelante. Shalom, hermano. Sí, escuchando el pasaje de lo que es la terumá, se me viene mucho a la mente la ofrenda de la viuda pobre, donde el Mashiach pues decía que esta viuda que había dado apenas unas cuantas monedas, había entregado más que aquellas personas adineradas que entregaban mucho dinero. Entonces, también hay que ver el hecho, como decía Rab Shaul,
que la intención de cómo se da el aporte, la manera como que con tu corazón, cómo lo entregas sin esperar nada a cambio, de esta manera tan desprendida que lo hace, en la que lo hace la viuda pobre, y un buen ejemplo pues que el Mashiach le da a los discípulos, donde llegaban de repente estas personas y tiraban este dinero por unos cántaros. Decían que en aquel momento había como unos como si fuera un túnel, y las personas que tenían dinero tiraban el aporte por estos túneles y hacía mucho ruido, y la gente decía, wow, esa persona dio mucho dinero. Pero cuando llegó esta viuda pobre, apenas tiró unas moneditas que ni ruido harían, y la gente como que, oye, esta no dio nada. Pero en realidad el Mashiach hizo un buen ejemplo en esta situación, diciendo pues que ella, en medio de su pobreza y en medio de lo poco que da, dio más que aquellos que tiraban todo ese pocotón de dinero para resonar en medio de un grupo. Ah, ok, Baruch Hashem, es un buen ejemplo de lo que es dar con, como se lo propuso en el corazón. Es así, porque en realidad, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Creo que lo que usted comenta es lo que viene a reforzar la idea de este pasaje. Em, para un rico a veces da porque no tiene necesidad, pero esta viuda, esto es interesante, era una viuda. Las viudas generalmente les cuesta mucho conseguir recursos. Ella tenía unos recursos, pero que a ella le eran muy necesarios. Pero como ella entendió que es para el servicio del templo, ella puso en segundo lugar sus necesidades en función de cumplir con algo que se le establecía hacerlo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. No, no es la cantidad, no es la cantidad, es lo que está en el corazón. Por eso, Yehoshua ben Yosef, el Mashiach, va a decir: esta viuda pobre dio más que esos gobernadores, más que las principales autoridades, dio más. Su corazón estaba completamente al servicio del Creador. Baruch Hashem. Muy bien. Adelante, adelante, estimado. Otro ejemplo también podemos verlo en el profeta Elías, cuando había sequía en ese tiempo y él va y se topa con una viuda también que tenía a su hijo y era lo último que tenían, ese pedacito de masa para poder amasar y hacer un pequeño pan, y con eso se les acababa todo. Y bueno, se presenta Elías y le dice: si me lo das primeramente a mí, entonces vas a vivir y el Eterno te va a compensar. Y ahí estaba la emuná de esa mujer, ¿no? Si entregárselo al Naví, al profeta, o dárselo a su hijo que estaba ahí a su ladito, seguramente con una necesidad de hambre por la situación y la sequía que había en ese momento, la carencia de alimentos que había en ese momento, así como lo narra el Tanaj. Y luego, bueno, la narración dice de que se lo otorga al profeta, y después de eso el Eterno llega a bendecir a esta mujer y llega a tener lo necesario hasta que se restablece la situación económica en el país. Bien, lo que quiero hacer notar es que nosotros tenemos una mala percepción muchas veces de cuando damos, y es con respecto a lo que estaba comentando nuestro hermano también. Muchas veces tenemos muy buenas intenciones de poder dar, y somos desprendidos a dar, y lo damos verdaderamente de todo corazón. Damos, pero una vez lo damos y luego estamos pensando, ¿no? Estamos pensando si se lo di, entonces tal vez pude utilizarlo en otro lado, no sé, pueden llegar a surgir eso, ¿no? O incluso como la tendencia misma del ser humano, ¿no? Puede llegar
a, a sentir, no sé, tal vez un poco de orgullo por haber ayudado a alguien. Entonces, se necesita mucha fuerza para poder dar y verdaderamente estar tranquilo de que no servir un halago o no servir un honor por lo que se hizo. Tal vez la persona misma se puede sentir bien por un acto que ha hecho, porque es un desprendimiento de su alma, que cuando lo hace verdaderamente de corazón. Pero muchas veces como estamos acostumbrados a dar y después, tal vez cuando ya hemos dado, tal vez nos arrepentimos, tal vez por ahí el Eterno nos hace pasar una situación un poco difícil para examinarnos si verdaderamente lo que dimos lo dimos de corazón y nos limita un poco con dinero y ahí pensamos, no, pucha, ¿cómo no le di solamente el 50% de lo que le di al hermano y el otro 50% aquí para poder aguantar lo que nos estamos pasando? Entonces, muchas veces en la vida, cuando nos desprendemos de algo, tiene que ser con emuná, sabiendo que Hashem está al control de todo y que si nosotros otorgamos eso que estaba dentro de nuestras posibilidades, era lo justo y era lo correcto en ese momento, en el momento indicado. Luego lo que nos puede llegar a pasar es Hashem mismo el que nos va a proveer de una u otra manera. Y llegar a ese nivel es con mucha emuná, mucha confianza en el Creador. Entonces, eso quería tratar de hacer notar, porque muchas veces la persona da y no ve un cambio. O sea, más bien ve que su situación va empeorando. Y empeora, y empeora, y empeora, y la persona dice, pero si estoy cumpliendo mis va, o sea, si estoy ayudando a alguien más, no me tendría que ir mejor. No, y tal vez se puede llegar a limitar y decir, o puede llegar a poder pensar de manera diferente y pensar de manera racional, no, esto no está cuadrando, esto no está cuadrando, esto de la espiritualidad no es para mí. Entonces, la Torá, la espiritualidad y el desprenderse de lo que es parte de uno, requiere de un nivel espiritual muy grande y muy elevado. Y es por eso que esta parashá comienza aquí, porque los hijos de Israel ya habían recibido los Hatzeres Hadibrot, las 10 declaraciones, estaban en un nivel elevado. Entonces podían llegar a desprenderse de estos recursos que lo estaban limitando a poder ascender. Y eso es lo que quería hacerles notar también, de que cuando llegamos a poder dar una tzedaká, un donativo, incluso un préstamo, entonces tratemos de tener mucha emuná y confiar en que si Hashem nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo, entonces Baruch Hashem que tenemos esa oportunidad de cumplir esa mivá, de poder asistir a un hermano, de poder ayudar a alguien, o de poder colaborar en lo que se pueda. Y no tratar de estar pensando, y si esa ayuda habría sido un poquito menos, o mi situación, entonces, todas estas carencias nos vienen a afectar mucho y tal vez por eso muchas veces las partes de la vida de la persona llega a estancarse en su crecimiento espiritual, al decir, no, yo doy, pero la verdad, ni recibo, o sea, ni me va bien, ni tampoco estoy creciendo espiritualmente, ni tampoco estoy creciendo en Torah, ni estoy creciendo en mi oración, no siento nada. Entonces, muchas veces la persona puede llegar a frustrarse y a sentirse medio incómoda y a tratar de cumplir la Torah de manera rutinaria o religiosa. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, la Torah es con emuná, es con fe, es directamente entendiendo que si tengo la oportunidad hoy en día de dar y mañana tal vez el Eterno me prueba para ver si lo que yo hice fue un acto de Gesed como Abraham vino, entonces ahí va a demostrar si me estoy acercando a la Torah o no. Y si verdaderamente supero esa prueba, entonces el Eterno obviamente me va a bendecir, obviamente el Eterno ahí me va a multiplicar y me va a permitir seguir haciendo más tzedaká, más ayuda, más colaboración. Y ahí verdaderamente voy a entender lo que es la espiritualidad con respecto a este tema que es muy delicado, como nosotros lo decimos, porque es la búsqueda del día a día del ser humano y del hombre. Incluso su vida misma, toda su vida, se encarga de buscar plata, dinero, para poder vivir mejor o para tener riquezas y tratar de disfrutarla en este mundo. Entonces, nosotros que ya estamos aprendiendo Torah y tratando de crecer en el camino de la Torah,
tenemos que saber que Hashem muchas veces cuando nos permite cumplir una misbah, cuando Hashem nos permite cumplir un mandamiento, Él quiere ver si lo que estamos haciendo verdaderamente es desprendido de un corazón puro. Y no así de tal vez como aparentar. O tal vez sentirse de que obligado, ¿no? Tal vez una persona es líder y se siente obligado, tal vez muchas veces, a poder ayudar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que pueden llegar a impulsarlo a, tengo la obligación de dar, y si doy, bueno, es porque estoy arriba y tengo que ser ejemplo. Tal vez ahí hay buenas intenciones, pero no hay mayor placer, no hay mayor satisfacción que dar y entender de que lo que yo hice es un acto de gesed, es un acto de bondad pleno, puro, que yo trato de que lo que estoy aportando verdaderamente eleve, verdaderamente si es para alguien, que esa persona verdaderamente prospere, que salga de su situación o que mejore o que le vaya bien. En ese sentido, le va a ir bien a él y también me va a ir bien a mí, porque ahí verdaderamente voy a entender lo que es confiar en Hashem. Oye, esto para que se entienda un poquito acerca de también este punto que es un poquito medio así tedioso con respecto a cuando una persona empieza a dar y no ve resultados también en su vida. Todo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, eh, vamos a abordar un poquito del verso 3 y vamos a quedar en esta parte por la hora. El verso 8 lo vamos a dejar para el día jueves, que es otro de los temas interesantes. El verso 3 dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Primero dice que tienen que tomar la ofrenda, ¿no? Y ahora especifica cuál va a ser la ofrenda. De qué materiales, o sea, en realidad hay varios materiales, pero empieza nombrando oro, plata y cobre. Bueno, siempre que he llegado a esta parte no encuentro muchas explicaciones de por qué el oro, la plata y el cobre. En el Midrash, por ejemplo, dice que el Eterno les pide oro porque el oro iba a ser donado para el Mishkan, iba a expiar por el pecado de haber construido erróneamente el becerro de oro. Entonces, este material iba a ser utilizado para que el pueblo de Israel contrarreste lo que había hecho con el becerro de oro. También el Midrash explica por qué pide plata y dice que es para expiar la venta de Yosef, quien fue intercambiado por 20 piezas de plata. Cuando se habla del cobre, dice que es para expiar por los desechos e impurezas en sus corazones. Interesante. Bueno, no hay más explicaciones. Hay otra explicación que dice que el oro, la plata y el cobre van a representar los grados de Sedaká. O sea, en la actualidad nosotros cómo podemos participar, vamos a decir así alegóricamente, no en un sentido tácito ni legal, porque no hay templo, pero cómo participamos en la actualidad de la Kavaná, la intención de llevar estos materiales, es por medio de la Sedaká. Y el oro dice que va a representar la Sedaká que da una persona cuando a la persona que le quiere dar Sedaká le está yendo bien. Es decir, una persona tiene que estar acostumbrada siempre a dar Sedaká. Ese es el punto. Nosotros siempre tenemos que estar acostumbrados a dar Sedaká. Siempre. A veces se da Sedaká cuando no hay necesidad.
Es decir, alguien que da sedacá cuando no hay necesidad, cuando tal vez le quiere dar sedacá a una familia que está bien económicamente, que no tiene dificultades, no encontró a una familia con necesidad, esa sedacá tiene mucho valor, es un valor muy elevado para el que lo da, ¿no? Para el que lo da. En ese sentido, entonces dicen los sabios que el oro representa el dar, pero no por un motivo en sí, sino porque le nace a esa persona dar, le nace a esa persona servir al Eterno de esa manera con la sedacá. Y les cuento que eventualmente en la comunidad sí, a veces no había necesidad, pero estaba la sedacá, la teníamos que dar, la teníamos que entregar. A veces no es bueno ahorrar la sedacá en la comunidad o en ningún lugar, hay que darla. Bueno, ese es un nivel, es un grado elevado de compromiso, de ofrenda, por así decirlo. Bueno, la plata va a representar cuando uno da una sedacá y hay un motivo, alguien que está enfermo. Cuando alguien que está en estas situaciones, nosotros lo damos porque hay una necesidad. O sea, estoy dando porque me enteré, alguien con su situación de dificultad me hizo recuerdo que tengo que darse de acá. Entonces, la plata representa ese tipo de sedacá, cuando hay un motivo o cuando yo separo sedacá, cuando veo la necesidad de alguien muy cercano a mí, puede ser alguien de la comunidad o un familiar. Entonces yo doy sedacá, pero esta sedacá ya está motivada por una necesidad. Está muy bien. Y por ejemplo, el cobre representa ya cuando una persona antes pudo dar y no dio, se enteró que una persona estaba enferma y no dio sedacá, y después se entera que la persona está a punto de morir porque porque no se le ayudó tal vez en su momento, y esa persona como que siente un cargo de conciencia y dice, no, está a punto de partir, voy a dar mi sedacá, y entrega su sedacá. Puede ser que se recupere o que no se recupere, pero eso representa al pobre. Entonces, lo que los sabios nos quieren decir que siempre hay que darse de acá. O sea, no estamos exentos de darse de acá. Nadie, o sea, todos los que conocemos las escrituras o estamos en este camino de tratar de acondicionar nuestra conducta a la vivencia de la Torá, tenemos que entender que estamos en capacidad de dar siempre. Ya sea que lo hagamos como cuando no hay necesidad, que eso manifiesta un buen testimonio desde el cielo para su vida de usted, porque recordemos que todo lo que usted entrega en este mundo es para que no tenga sufrimientos en el mundo por venir. Es decir, todo el bien que usted hace a las personas en este mundo en realidad lo benefician a usted mismo. Entonces, cuando alguien da de acá, y aunque no haya un motivo y da de acá, es muy apreciado desde el cielo. Y a veces damos sedacá porque hay un motivo, y a veces damos sedacá con negligencia. Pero siempre hay que dar sedacá. Entonces, por eso, bueno, primero Midrash dice que el oro va a ser la expiación al becerro de oro, la plata va a ser expiación a la venta de Yosef, y el cobre va a ser expiación por las impurezas del ser humano, de las personas. Y la otra explicación es que el oro representa la forma en cómo nosotros damos, cuál es la disposición de nuestro corazón en el momento de dar. Estas explicaciones son las que yo encontré. Hay otra, no la recuerdo, pero tiene que ver también con el grado de acercamiento en el servicio del Eterno. No quiero especular, no la recuerdo bien. Sí sé que el rabí David Pinto Hananía da una explicación también muy bonita, no la encontré. Pero bueno, por lo menos quise expresarle este tipo de información. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con relación a esto del oro, la plata y el cobre? No se olviden de darse de acá ya. Por eso es bueno tener una comunidad, es bueno reunirse. Tal vez usted no ha iniciado una comunidad, pero en su ciudad hay comunidades. Trate de asistir hasta que, bueno, usted vea si está creciendo, no está creciendo en el servicio al Eterno. Pero es bueno
es bueno siempre actuar en comunidad. Cuando uno actúa en comunidad ve las necesidades y también activa su emuná, pone en obra su emuná. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta, algún aporte? No hay participaciones el día de hoy. Muy bien. Vamos a quedar en esta parte. Entonces, el día jueves hay varios temas aquí, muchos temas, pero uno de los temas interesantes va a ser el pasaje 8. El verso 8 dice, y ellos me harán un santuario para que pueda habitar entre ellos. Y esto vamos a estar abordándolo también el día jueves. Bueno, no hay preguntas, no hay participaciones, entonces vamos a quedar en esta parte. Por favor, los hermanos de Santa Cruz, de Cochabamba, que tengan familiares, conocidos o amigos, o alguien alguna vez le preguntó, ¿hay alguna comunidad en Cochabamba? Por favor. Entonces, la invitación que tenemos para nuestro reinicio de actividades en Cochabamba, compártanlas con ellos. Háganles saber de que en Cochabamba este viernes comenzamos a reunirnos nuevamente después de todo lo que sucedió con la pandemia. Estamos hablando del 2020, desde el 2020 que no vamos a Cochabamba, así que han pasado un poquito, casi 3 años, y bueno, por la voluntad de Hashem vamos a estar nuevamente allá. Creo que después de la pandemia se hizo Pesach y también se hizo Yom Teruah, no estoy muy seguro, pero bueno, este viernes comenzamos con nuestras actividades, con la recepción del Shabbat, así que los que tengan conocidos, amigos, que estén interesados en el camino de la Torah, por favor háganles partícipe de esta invitación. Y si es que en algún momento quisieran contactarse con alguien, algún teléfono, vamos a proporcionarle el teléfono al hermano Víctor. Entonces, quisiéramos que nos apoyen en esa situación. Muy bien, dicho esto, bueno, desearle que tengan un descanso en el Eterno, que sea provechoso para ustedes y que mañana todos puedan tener un día de mucha verajá, mucha bendición. El Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, bendiciones para todos. Laila Tov.